¿Qué sucede cuando un Estado realiza elecciones, conserva sus instituciones, aplica sus normas, pero una parte importante de la sociedad cuestiona el resultado electoral obtenido? ¿Qué pasa cuando la polarización es tal que se pierde completa legitimidad del resultado obtenido en unas elecciones? Estas preguntas resumen el estado político actual de Colombia tras las elecciones del pasado mes de junio, cuando se dio por ganador al presidente electo Abelardo de las Priellas sobre el candidato Iván Cepeda, en lo que fueron y resultaron las elecciones más estrechas de los últimos años o de la historia de Colombia. La diferencia fue de tan solo 250.000 votos y un punto porcentual entre ambos candidatos. La estrechez en el resultado, las múltiples denuncias de injerencia extranjera, la manipulación digital, hacen que el debate vaya más allá del resultado. Lo que realmente está en juego es la estabilidad del Estado como tal, la credibilidad de las instituciones y la legitimidad del gobierno entrante. Además, esto pone al país en un constante pulso por el poder y no estar 100% seguros de cuál puede ser el proceder ciudadano ante esta inestabilidad política e institucional. Para comprender esta crisis debemos diferenciar dos conceptos. La legalidad existe cuando unas elecciones se realizan bajo los procedimientos establecidos. La institucionalidad da a conocer el resultado. La legitimidad, por el contrario, exige que la ciudadanía reconozca los resultados, confíe en las instituciones y sepa que más allá del resultado final hay unas instituciones dispuestas a velar por que sea el que se decidió en las urnas. Es por esto que una elección puede ser jurídicamente válida, pero enfrentar una disputa social por su validez. Contractualismo y marxismo. Desde el contractualismo, un Estado se acepta porque los ciudadanos concuerdan en establecer una autoridad común que garantice derechos, seguridad y convivencia. El pacto político comienza a debilitarse cuando la sociedad considera que las reglas fueron manipuladas y que las instituciones no ofrecen garantías ni son transparentes. Pero la duda de la ciudadanía no equivale exactamente ni relativamente a una prueba de fraude. En un Estado realmente democrático, las denuncias deben estar sustentadas sobre pruebas y esas pruebas están a juicio y deben ser sometidas ante autoridades y órganos de control que garanticen su legitimidad. La perspectiva marxista agrega una pregunta incómoda. ¿Las elecciones reflejan únicamente la decisión popular? ¿O también son el reflejo de una injerencia a través de la tecnología, la manipulación y la injerencia extranjera? Las campañas actualmente no compiten solamente en el ámbito de las ideas ni de las tensiones políticas, también compiten en un escenario nuevo que es el ámbito tecnológico y digital. Los algoritmos, los recursos, los medios de comunicación, las redes sociales, todo es sujeto de manipulación. ¿Quién dice qué es real y qué no? ¿Cuáles son los órganos establecidos para determinar este tipo de inquietudes? ¿Qué árbitro es independiente o lo suficientemente imparcial para tener una credibilidad? Por eso las denuncias sobre una posible intervención extranjera deben de ser investigadas y deben tener todo el rigor de la ley. Sin embargo, hasta que no existan pruebas concluyentes, no puede pasar de una simple hipótesis y sobre estos hechos no se puede generar un caos social. Las actuales acciones de nulidad presentadas por partidos de gobierno y el mismo presidente saliente ponen la crisis institucional en el campo judicial. Su función no es elegir al presidente que ellos consideren más pertinente, sino determinar si las elecciones fueron atravesadas por actos que van en contra de la Constitución. En este punto se determina la importancia de la separación de poderes, donde un ejecutivo que es elegido por un pueblo a través de sistemas democráticos no pueden ser evaluados por los mismos políticos, sino por jueces imparciales del sistema judicial que sea independiente al administrativo y al parlamentario. La autoridad electoral organiza y comunica los resultados. La justicia controla su legalidad. Y el Congreso representa a la ciudadanía y ejerce el control político. El gobierno tiene la obligación de garantizar una transición pacífica
y la ciudadanía tiene el derecho a protestar y exigir garantías. Ningún poder puede sustituir abiertamente a los demás. Hannah Arendt nos dice que la legalidad por sí sola no garantiza la justicia. No garantiza la justicia ni la democracia, y la ley por sí sola puede ser manipulada cuando desaparecen los controles y la protección efectiva de los derechos. La constituyente representa el poder del pueblo para redefinir las leyes sobre las cuales son juzgados y el funcionamiento fundamental del Estado. Pero no toda invocación del pueblo es automáticamente democrática. Una constituyente legítima necesita un proceso constitucional, participación plural y reglas claras, garantías para la oposición y límites frente a la concentración de poder. La movilización social también cumple una función democrática. Marchar, manifestarse, protestar es un derecho legítimo del pueblo. El problema surge cuando los políticos convierten el adversario en un enemigo absoluto, cuando se desconoce anticipadamente cualquier decisión y presentan una confrontación como la única salida posible. Es en este punto cuando la violencia puede escalar hacia la violencia generalizada, violencia política o ruptura constitucional. Colombia no es un caso aislado. En Latinoamérica ya vivimos como en Chile se generaron unas protestas e inconformidades políticas por la Asamblea Nacional Constituyente. Chile también demostró que el poder constituyente necesita acuerdos amplios, ya que en este país 2 propuestas constitucionales fueron rechazadas. El caso de Perú nos muestra cómo la inconformidad constante entre el Ejecutivo, el parlamentario y la calle ciudadana ha demostrado debilitamiento político, instituciones frágiles y un descontento generalizado, lo que ha llevado a múltiples presidentes que han sido quitados de sus puestos por no generar ninguna credibilidad ni garantías para el pueblo. Bolivia también demostró cómo una elección deslegitimada puede desencadenar una crisis política internacional. Manifestaciones, intervención internacional y repetición de las elecciones es lo que se vivió en Bolivia. Venezuela, concretamente, representa un escenario más grande, donde la falta de transparencia electoral llevó al país a una de las peores crisis de su historia. Injerencia extranjera, garantías internacionales. ¿Cómo es realmente la visión del pueblo venezolano de lo que sucedió en su país, donde luego de una posible dictadura, como muchos la denominaron, un país extranjero entró a su territorio y sacó a su presidente? Argentina es el ejemplo de cómo la falta de coincidencia política ha generado que la calle sea su lugar de expresión, donde cada que se genera una diferencia dentro del contexto social y político, la calle es el lugar donde la ciudadanía se manifiesta. Estos casos no son idénticos, ni quiere decir que Colombia seguirá por uno de esos caminos. Lo que quiere decir es que nos enfrentamos ante un riesgo de inestabilidad institucional y política producto de la extrema polarización que vive actualmente Colombia, donde el Estado y su constitución se ven afectados por las decisiones de políticos y las decisiones de los ciudadanos en las calles.